Buenos días. Hoy vamos a tratar las enfermedades de la adenohipófisis, los síndromes de hiperfunción hipofisaria. Los objetivos van a ser repasar el eje hipotálamo hipofisario y las hormonas producidas por la hipófisis, así también como su regulación, y conocer los síndromes clínicos que se producen por la hipersecreción hipofisaria más frecuentes, como son las producidas por el exceso de hormona de crecimiento y prolactina. La hipófisis es un órgano endocrino de gran importancia, ya que regula diversas funciones fisiológicas, entre las que se incluyen el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la lactancia y la respuesta al estrés. La hipófisis adulta consiste en la adenohipófisis, con el lóbulo anterior y el medio, y la neurohipófisis, el lóbulo posterior. En el adulto, este lóbulo medio involuciona y las células se entremezclan con la de la hipófisis anterior. El lóbulo anterior constituye el 80% de la glándula y se encuentra en la base del cerebro, en la fosa del hueso efenoides, conocido como la silla turca. El lóbulo anterior consta de 5 tipos celulares diferentes que segregan 6 hormonas diferentes, como estamos viendo ahí en la figura. Las tirotróficas, que son las que van a liberar TSH, las corticotróficas, ACTH, las gonadotróficas, la LH y la FSH, las somatotróficas, la hormona de crecimiento, las lactotróficas, prolactina, y a nivel del lóbulo medio, la propiomelanocortina, que es un precursor de la melanocito estimulante, ACTH y endorfinas. Y a nivel del lóbulo posterior, de la neurohipófisis, a nivel de los terminales axonales de estas neuronas hipotalámicas, la ocitocina y la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética. Las hormonas segregadas por la adenohipófisis están controladas por las hormonas hipotalámicas, que a su vez son liberadas por células neurosecretorias y luego son transportadas al lóbulo anterior por los vasos portales hipofisarios. Es muy importante conocer el mecanismo de acción hormonal, que tiene un núcleo central que lo lleva a cabo el hipotálamo, que es el centro nervioso y endocrino que regula la acción hormonal del organismo. La hipófisis, que es la glándula estimulada por el hipotálamo y que va a secretar las hormonas tróficas y no tróficas. Las 4 hormonas tróficas consisten en TSH, ACTH, LH y FSH. Controlan no solo el crecimiento y el mantenimiento funcional, sino también controlan la síntesis y la liberación de hormonas. La hormona de crecimiento y la prolactina no tienen objetivos específicos en las glándulas endocrinas periféricas, aunque las acciones de la hormona de crecimiento están mediadas por su capacidad de estimular la producción de factores de crecimiento similar insulina y GF1 a nivel del hígado. Acá podemos ver los factores de liberación e inhibición, dónde actúan a nivel, cuál es su origen a nivel hipotalámico y cuál es la función, ya sea para estimular o para inhibir. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya que una de las principales causas de hipersecreción de las hormonas son los adenomas a nivel de la hipófisis. Estos tumores son neoplasias benignas que están originadas en las células de la adenohipófisis, constituyen un 10 a 15% de todas las neoplasias intracraneales, son tumores que se van a presentar en adultos, menos del 10% se presentan en niños, y se pueden clasificar ya sean funcionales, que producen en exceso una o más hormonas, y no funcionales, que no producen ese exceso y solo constituyen una masa de células. También de acuerdo al tamaño se pueden clasificar en microadenomas que miden menos de 1 centímetro y macroadenomas que miden más de 1 centímetro, siendo más frecuentes los microadenomas. También los funcionales se clasifican y se nombran de acuerdo a las hormonas que los producen y según su tinción histológica también vamos a clasificarlos en acidófilos como la prolactina, TSH, hormona de crecimiento, cromófagos como
la hormona de crecimiento y TSH, y basofílicos como la CTH y las gonadotrofinas. En relación a las presentaciones clínicas, va a variar de acuerdo a las alteraciones neurológicas, las manifestaciones del crecimiento de esa masa intracraneal, las manifestaciones oftalmológicas, las alteraciones del comportamiento, las alteraciones endocrinológicas, que van a principalmente presentarse como hiperfunción por hiperproducción de determinadas hormonas, como es el caso de la hormona de crecimiento, que van a llevar a la acromegalia y el gigantismo, la prolactina a situaciones de hiperprolactinemia, la CTH a la enfermedad de Cushing, la TSH a un hipertiroidismo secundario, a la hormona luteinizante y folículo estimulante, a la secreción inapropiada de gonadotrofinas, y también estados de hipofunción con manifestaciones variables de hipopituitarismo, donde la más frecuente, digamos, es la diabetes insípida. Y también podemos tener combinaciones de hiperfunción e hipofunción. En relación al diagnóstico de estas masas hipofisarias, tenemos que tener en cuenta que siempre hay que sospecharlas cuando encontramos alteraciones endocrinológicas de hiper o hipofunción o por sintomatología neurológica. En relación a las etapas diagnósticas, vamos a tener que ver si la hormona que se secreta, si secreta una hormona, el adenoma, o si no es no secretor, el estado del resto de las hormonas hipofisarias, que es resultado de la compresión tumoral, las manifestaciones neurológicas del tumor y las técnicas de imagen para visualizar el tumor, localizar y procesar la extensión del mismo y determinar la probable afectación de estructuras próximas. Las técnicas de imagen más sensible para el diagnóstico de estas masas tumorales es la resonancia magnética. En relación al tratamiento, los objetivos van a estar basados en eliminar el adenoma o evitar el futuro crecimiento, preservar la visión, eliminar la hipersecreción hormonal, corregir la posible función, hipofunción hormonal asociada y evitar la recurrencia del tumor. Principalmente, el tratamiento va a abarcar el tratamiento médico propiamente dicho, que va a ser específico de acuerdo a la alteración hormonal que vamos a encontrar, el tratamiento quirúrgico, que en la mayoría de las veces es vía transefenoidal con resultados satisfactorios, y la radioterapia en el caso de la recurrencia o que hayan quedado restos tumorales tras la intervención quirúrgica. Bueno, volvamos a el estado de hipersecreción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene como función la promoción del crecimiento y del metabolismo, algunas de las cuales van a ocurrir por acción directa de la hormona sobre los tejidos diana, mientras que otros están mediadas por la producción de los factores de crecimiento, como son el IGF-1, que son estimulados a nivel del hígado. Este puede estar libre, pero la mayoría de las veces se existe unido, digamos, a receptores proteicos, tiene una vida media importante y esto va a depender los efectos de la disponibilidad de estos factores que interactúan con los tejidos diana. Acá podemos ver en esta tabla las diferentes funciones de la hormona de crecimiento, principalmente, bueno, la promoción de crecimiento somático, pero también, digamos, la elongación de la placa de crecimiento, el crecimiento longitudinal y el aumento postnatal de la masa ósea y durante toda la pubertad. El mantenimiento de la masa ósea en los adultos, la generación de estos factores de crecimiento a nivel de los tejidos periféricos, principalmente en el hígado, el transporte de aminoácidos dentro del músculo, el antagonismo con la insulina, que puede llevar a aumentar las concentraciones de glucosa en sangre, y la retención de sodio y fosfato. En relación a la regulación de la hormona de crecimiento, de la secreción de la hormona de crecimiento, podemos decir que el factor hipotalámico liberador, o sea, el GHRH,
estimula la secreción de hormona de crecimiento en la hipófisis. Este mecanismo transcurre mediante la unión del factor GHRH a un receptor específico en las células somatotrofas hipofisarias. Esta unión a su receptor inicia una ruta, una cascada de señalización que se inicia con aumento de la concentración de AMP cíclico y calcio y concluye con la activación de los genes que están involucrados en la síntesis de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no actúa directamente sobre los órganos efectores, sino por intermedio de estos factores de crecimiento del IGF-1 o Insulin Growth Factor 1. Este último ejerce una retroalimentación negativa a nivel hipofisario, que es el que va a frenar la secreción de hormona de crecimiento. Es decir, que la hormona de crecimiento inhibe directamente su propia secreción por intermedio de otra hormona, la somatostatina, que está sintetizada por diversas neuronas. La inhibición se produce sobre la síntesis y sobre la secreción hipotalámica de este factor liberador de somatotrofina. Otra de las hormonas que también estimula la secreción de hormona de crecimiento es la grelina, sintetizada en el fondo gástrico. Y algo muy importante es que la acción de la hormona de crecimiento actúa directamente sobre órganos primarios como son el hígado, el tejido adiposo, el músculo y la masa ósea. Previo a ello de la síntesis, ¿no?, y la secreción de estos factores de crecimiento como son el IGF-1. La acromegalia es la enfermedad producida por la hipersecreción crónica e inapropiada de hormona de crecimiento después del cierre de los cartílagos de conjunción, ya que cuando el aumento de esta secreción acontece mientras estos permanecen abiertos, se origina lo que se conoce como gigantismo, que tiene ciertos rasgos de acromegalia, pero generalmente tienen mayor crecimiento longitudinal, a diferencia de lo que ocurre y lo que vamos a ver en las manifestaciones clínicas de la acromegalia. La acromegalia en el 98% de los casos es producido por tumores hipofisarios, secretor de hormona de crecimiento. Estos adenomas hipofisarios productores de hormona de crecimiento pueden ser exclusivos o pueden estar asociados a otras hormonas, constituyen el 30% de los tumores de la hipófisis y en general son macroadenomas intracelulares y expansivos. Mediante ciertas técnicas de inmunistoquímicas y ultraestructurales se han podido clasificar estos adenomas en adenomas productores de hormona de crecimiento, como vemos ahí, densamente granulados, que son aquellos que tienen larga evolución, que generalmente permanecen confinados a la silla turca, mientras que los escasamente granulados son aquellos que se presentan en jóvenes, generalmente tienen una evolución más tórpida, con mayor rapidez, mayor tendencia a la invasión y a la recidiva, es decir, que serían tumores mucho más agresivos. Los carcinomas son muy raros, para su diagnóstico generalmente se requiere encontrar metástasis a distancia, y en el caso de la hiperplasia primaria de estas células productoras de hormona de crecimiento, lo único que hay es aumento del número de estas células productoras de hormona de crecimiento, pero no tienen características tumorales. En el caso de la secreción excesiva del factor liberador de hormona de crecimiento que se presenta a nivel hipotalámico, generalmente suelen asentar en la región hipotálamo-hipofisaria o también pueden asentar en otros órganos del organismo. Los tumores hipotalámicos más frecuentes son los amartomas, pero también, como vemos ahí, tenemos otros tipos de tumores. La producción, digamos, de tumores extrahipotalámicos, es decir, con ubicación ectópica, se presentan principalmente como tumores carcinoides, de los islotes pancreáticos, carcinoma de pulmón, carcinoma medular de tiroides, entre otros. Estos tumores hipofisarios podrían originarse a consecuencia de un defecto primario de la célula somatotropa, o puede ser que haya una alteración en el control hipotalámico de la secreción de la hormona de crecimiento o una combinación de ambos procesos.
La causa del síndrome acromegálico es la producción excesiva de hormona de crecimiento que ocurre en forma crónica y prolongada. Algo muy importante es que la acción de esta hormona de crecimiento y del factor el IGF-1 provoca un crecimiento de las partes acras del esqueleto y de todos los tejidos blandos. Y como podemos ver en esta tabla, la prevalencia de las manifestaciones clínicas que se van presentando en la acromegalia. Generalmente suele presentarse de manera insidiosa en la tercera, quinta década de la vida, y las manifestaciones principalmente se presentan con un fenotipo característico. Generalmente hay crecimiento acral y aumento de tejidos. Vemos que generalmente presentan un crecimiento y engrosamiento con rasgos toscos, prognatismo, aumento de, sobre todo de las manos, de los pies y de la cabeza. También se asocian a problemas respiratorios en un 60% de los casos. Tienen astenia y debilidad muscular. El 50% de los casos pueden presentar algún tipo de miopatía proximal. Como podemos ver, también suelen presentar hiperhidrosis, cefalea, pueden presentar alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y asociarse también a diabetes mellitus, a hipertensión arterial. También suelen presentar alteraciones menstruales. La mujer en el 87% de los casos, pero también en los hombres se presenta disminución de la libido e impotencia. En relación al diagnóstico, podemos decir que generalmente hay una sospecha clínica que resulta fácil cuando la enfermedad está claramente establecida, pero es difícil generalmente en los estadios iniciales, ya que la sintomatología puede haber comenzado 5 a 10 años antes. El diagnóstico bioquímico de la acromegalia activa se basa obviamente en la demostración excesiva de hormona de crecimiento o alteraciones en la dinámica de su secreción. Esto se lleva a cabo mediante la determinación de hormona de crecimiento de IGF-1 en condiciones basales y con un estudio de inhibición que se hace tras una sobrecarga oral de glucosa. Generalmente la hormona de crecimiento debe descender a concentraciones inferiores a 1 microgramo a lo largo de la sobrecarga de glucosa para descartar acromegalia, o debe ser menor a 0,4 microgramos con litro con otros métodos ultrasensibles. Generalmente esta prueba es patológica en el 100% de los casos. Otra de las pruebas de la determinación del factor de crecimiento insulínico 1, que es una determinación que es muy estable, digamos, no hay variaciones. Generalmente con una sola determinación basal podemos llegar a tener resultados que se correlacionan bien con las concentraciones de hormona de crecimiento. Y si las pruebas no brindan un buen, digamos, resultado, se puede utilizar también la determinación de TRH. Es muy importante también tener en cuenta que el diagnóstico diferencial debe plantearse con lo que se llama acromegaloidismo o pseudoacromegalia, que se caracteriza por presentar rasgos acromegálicos típicos, pero generalmente las concentraciones de hormona de crecimiento, IGF-1, son normales y hay ausencia de tumores hipofisarios. En relación a los estudios de imágenes, generalmente la resonancia es el método de elección para el diagnóstico de los tumores hipofisarios. Ayuda también a la división entre micro y macroadenomas. Otro de los estudios es el Octreoscan, que detecta el estado de receptores somatostatina del tumor y la probable respuesta al tratamiento con el fármaco, y también ayuda a la localización cuando hay secreción ectópica de otros tumores de GHRH. Y la TAC tóraco-abdominal, que nos va a ayudar también a la demostración de tumores ectópicos secretores. Bueno, acá para el diagnóstico, un algoritmo
¿sí? Ante la sospecha clínica de acromegalia o gigantismo, se realiza el dosaje de IGF-1. Si está elevada, se utiliza la prueba de sobrecarga de glucosa con dosaje de hormona de crecimiento. Si la supresión es adecuada, se descarta acromegalia. Si es inadecuada, se piden los estudios de imágenes, la resonancia de hipófisis, que puede llevarnos a que se encuentre una masa hipofisaria, y ahí, bueno, ya tenemos la causa, digamos, de esta hipersecreción, que es el adenoma de hipófisis secretor de GH. O puede ser que no encontremos una masa hipofisaria y necesitemos otros métodos para la localización de aquellos tumores extra hipofisarios, como son un ataque toracoabdominal, la determinación del factor liberador GHRH y otros métodos de imágenes más específicos, como por ejemplo el Outresk. En relación a los objetivos del tratamiento, tenemos que decir que están basados principalmente en la resolución de los síntomas, que tiene que ver con el efecto de masa que produce el tumor, la normalización de la secreción de la hormona de crecimiento y el factor IGF-1, la prevención de complicaciones. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico es el de primera elección y se lleva a cabo por vía transefenoidal. El objetivo de este tratamiento es la extirpación del tumor con preservación de la hipófisis sana. Es importante tener en cuenta que los factores pronósticos más importantes son el tamaño del tumor, la invasividad, las concentraciones prequirúrgicas de la hormona de crecimiento y la experiencia del neurocirujano. Sin embargo, la mortalidad es inferior al 1% generalmente en las estadísticas mundiales. La reintervención generalmente es en casos muy seleccionados y a veces se hace tratamiento preoperatorio con análogos de somatostatina. En el caso del tratamiento médico, es el segundo tratamiento de elección tras el quirúrgico y se dispone de dos grupos de fármacos. Los inhibidores de la secreción de hormona de crecimiento, que son los análogos de somatostatina y los agonistas dopaminérgicos, y los bloqueantes del receptor de GH. Dentro de los análogos de somatostatina, el más utilizado es el octreóptido por vía subcutánea o como depot encapsulado en microesferas cada 28 días por vía intramuscular. Estos fármacos consiguen descenso de la hormona de crecimiento y también del IGF-1. Llevan a reducción del tumor también, y hay que tener muy en cuenta los efectos secundarios como son el dolor abdominal, la distensión y las náuseas. En relación a los agonistas dopaminérgicos, el más utilizado es la carbegolina, que es más efectivo, tiende a administrarse en 1 o 2 veces a la semana. Y en cuanto a los bloqueantes del receptor de hormona de crecimiento, el pegivimab es el único fármaco de este tipo disponible, que es una molécula de hormona de crecimiento mutada que tiene gran afinidad por el receptor de GH. Y es importante, digamos, también que en el caso de no tener una buena respuesta, se puede llevar a una terapia combinada y a un tratamiento de radioterapia, donde la radioterapia, la forma más frecuente es la utilización de radioterapia estereotáxica. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la hipersecreción de otra de las hormonas muy importantes, que es la prolactina, que nos va a llevar a hiperprolactinemias de causa no tumoral y al desarrollo probablemente también en un porcentaje de prolactinomas. Podemos decir que la hiperprolactinemia es la alteración hipotálamo hipofisaria más frecuente y los prolactinomas son los tumores hipofisarios que representan el 50%. Repasando, decimos que la prolactina es producida por las células lactotropas de la adenohipófisis, es la hormona hipofisaria que inicia y mantiene la lactancia. Durante el embarazo prepara la lactación y tras el parto, en la mama que está preparada con concentraciones adecuadas de estrógeno y progesterona, estimula la síntesis de proteínas específicas de la leche. Después del parto y durante el amamantamiento,
El estímulo de succión del pezón produce una señal a nivel del sistema nervioso y se transmite por vía espinal al hipotálamo, inhibiendo la secreción de dopamina y la descarga de prolactina con la consiguiente liberación de oxitocina, que es la que contrae los folículos mamarios para la eyección de leche. En relación a la regulación de la secreción de prolactina, podemos decir que es la única hormona hipofisaria que se haya sometido a un control negativo por el hipotálamo, es decir, que si se lesiona el hipotálamo o el tallo hipofisario, se produce atrofia parcial de las células hipofisarias con reducción de la secreción de todas las hormonas, excepto de la prolactina. Es la única hormona hipofisaria cuyo único regulador hipotalámico no es un péptido, sino es una amina, como la dopamina. La secreción de prolactina se regula exclusivamente por variación en la secreción hipotalámica de dopamina, que es la que inhibe la liberación de prolactina a través de receptores específicos de las células lactotróficas. También es importante que la secreción de prolactina se realice en pulso a lo largo del día y en especial al comienzo de la noche, sin relación con la fase del sueño. Es muy importante tener en cuenta que una de las causas que vamos a ver enseguida de la hiperprolactinemia fisiológica es el estrés. Podemos ver en este cuadro que la etiología de la hiperprolactinemia principalmente la podemos clasificar en enfermedades hipotalámicas, enfermedades hipofisarias, fármacos y otras causas. Dentro de la hipotalámica, los tumores craneofaringiomas son los más frecuentes, igual que las enfermedades infiltrantes. Dentro de las enfermedades hipofisarias, los adenomas, productores de prolactina o prolactinomas. Dentro de los fármacos, muy importante la anamnesis, preguntar sobre el uso de antidepresivos, antihipertensivos específicos, bloqueantes H2, la metoclopramida, domperidona, que son fármacos utilizados frecuentemente en la práctica, e inhibidores de proteasas. Otras causas se le han relacionado el hipotiroidismo primario, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis hepática, el ovario poliquístico y, como dijimos, las situaciones de estrés. El diagnóstico. El diagnóstico se debe realizar con exclusión de las causas fisiológicas que pueden llevar a hiperprolactinemia. Es muy importante la clínica compatible y el hallazgo de cifras elevadas de prolactina en plasma. Si la prolactina es superior a 20-25 miligramos por mililitro, y esta es repetida y confirmada, se puede aceptar que es patológica. Valores superiores a 100 miligramos por mililitro sugieren la presencia de un prolactinoma y valores superiores a 250 miligramos por mililitro es excepcional que no se deba a un prolactinoma. El diagnóstico diferencial en situaciones de hiperprolactinemia, primero, descartar embarazo, es decir, que si pedimos las pruebas para determinar ante esta sospecha, debemos pedir una prueba de embarazo al mismo tiempo. Hay que determinar los medicamentos, si hay medicamentos que están relacionados, como los neurolépticos, antidopaminérgicos, antihipertensivos, como vimos anteriormente. Excluir las enfermedades renales o hepáticas, el estrés y también si ha habido terapia de radiación hipotalámica. Y en cuarto lugar, también hacer diagnóstico diferencial con la presencia de hipotiroidismo primario. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante tener en cuenta que produce hipogonadismo en ambos géneros por acción a nivel del hipotálamo y de la propia gónada. En el hipotálamo, inhibe la secreción de GH-RH y la frecuencia de pulsos de LH-FSH como la descarga de gonadotrofinas. A nivel del ovario, inhibe en forma directa la síntesis de estradiol y progesterona y bloquea también la maduración del folículo ovárico. Y en la mama produce galactorrea. Como vemos ahí, las principales manifestaciones, tanto en el hombre como en la mujer, irregularidades menstruales y amenorrea en la mujer, galactorrea, infertilidad, impotencia y pérdida de la libido en el hombre
Y en el caso que sospechamos que esto se deba a un adenoma productor de prolactina, vamos a tener alteraciones como son cefalea, alteraciones visuales y también síntomas de hipopituitarismo. En relación al tratamiento, los objetivos van a ser suprimir la producción excesiva de prolactina, reducir la masa tumoral y sus efectos sobre estructuras adyacentes, preservar la función de otras hormonas hipofisarias, evitar la recurrencia. Esto se va a realizar con el tratamiento médico, principalmente con agonistas dopaminérgicos. En un inicio se utilizaba bromocriptina, pero el tratamiento de elección es carvedilina, una vez a la semana. Estos agonistas dopaminérgicos normalizan la prolactina y suprimen la lactancia en el posparto, reducen las concentraciones de prolactina en la hiperprolactinemia no tumoral y también, dependiendo del tumor, va a inducir la desaparición o la reducción de su tamaño. En relación al tratamiento quirúrgico, bueno, la adenectomía selectiva por vía transfenoidal se reserva sobre todo para los adenomas con resistencia al tratamiento farmacológico en el caso que sean adenomas malignos. La radioterapia es otra alternativa de tratamiento, sobre todo en el manejo de aquellos, digamos, resistentes o malignos. Y si no hay respuesta, generalmente se puede realizar combinación de tratamientos. Bueno, y unas pequeñas palabras en relación a los otros síndromes de hiperfunción hipofisaria que van a ser vistos en las distintas clases que van a tener a lo largo de este año. La hipersecreción de la hormona corticotropa va a llevar a enfermedad de Cushing, que es cuando la causa del hipercortisolismo crónico es debido a un tumor hipofisario secretor de ACTH. En el caso de la hipersecreción de hormona tirotropa puede pasar que lleve a bocio e hipertiroidismo cuando hay transformación neoplásica de estas células tirotropas, o puede ser que lleve también a un hipotiroidismo primario. En relación a la hipersecreción de gonadotrofinas, generalmente los tumores hipofisarios son excepcionales en asociación con la liberación de estas hormonas. Bueno, hasta acá hemos hablado un poquito de hiperfunción hipofisaria y los espero después para hablar de los síndromes de hipofunción hipofisaria. Muchas gracias.